Este es un discurso hasídico de Friedrich el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson de bendita memoria, del año Tovshin Dalet, 1944. En este discurso, el Rebbe toma un versículo de un salmo y explica en forma detallada 4 asuntos diferentes sobre este versículo. Y en medio de esta explicación, por así decirlo, vamos a entender qué significa emuna, qué significa fe, en contraposición a yedía, conocimiento. Vamos a ver. El Salmo dice, en el Salmo 100, el versículo dice: de ki avaye hu elekim, hu asanu veloy anachnu, amoy betzon marisei. Traducción literal, sencilla: sepan, está hablando el salmista, a la gente, digamos, sepan que Avaye se refiere al nombre de Dios de 4 letras, tetragramaton, Yud, Kei, Vav, Kei. Se lo llama Avaye para ponerle algún nombre, para pronunciarlo de alguna manera. Este Avaye, este nombre de Dios, Elekim, Él es el Señor. Que vamos a ver más adelante que hay una diferencia entre Ho Elekim, con Hei al comienzo significa un artículo que dice Él, como el Señor, como diciendo el máximo, Ho Elekim, el Señor. Hay una diferencia entre eso y Elohim, sin la Hei adelante, simplemente Señor. Si fuésemos a traducir, aunque no suena muy bien, literalmente diríamos: sepan que Avaye es Señor. No el Señor, sino Señor. Él nos hizo, Veloy, y a Él, Anachnu, nosotros. Ya vamos a ver a Él qué. Y ya vamos a ver también que la palabra Loy, Él, no es tan sencilla, sino que hay 2 formas de leerla. Lo vamos a ver en un minutito. Pero la traducción literal de vuelta: Él nos hizo, y a Él nosotros, su pueblo, y su rebaño de pastura. Este es el versículo. ¿Qué quiere decir básicamente, sin entrar en profundidad? Bueno, Dios es el que manda, Dios es el Señor, Él hizo el mundo entero, Él nos hizo a nosotros también, y suyos somos nosotros, que somos su rebaño. Perfecto. El Rebbe trae varias explicaciones de los comentaristas clásicos de los Salmos. Rabbi Abraham Ibn Ezra, el Ibn Ezra, uno de los comentaristas de vuelta clásicos, aproximadamente año 1200, 1100 de la era común en España. El Ibn Ezra explica el versículo de la siguiente manera: sepan que Él, o sea Dios, es Señor solamente. Él es el único. Y de Él somos nosotros, su pueblo. A Él le pertenecemos. Entonces, su asano veloy anachnu. Sepan que Dios es el único que manda y a Él le pertenecemos nosotros. Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Francia, año 1100, también otro de los comentaristas clásicos, explica que aquí hay una profundidad un poco más grande en el versículo. La palabra Loy quiere decir literalmente a Él, se puede escribir de 2 maneras. Y de hecho, nuestro salmo está escrito de una manera y se lee de otra manera, como va a aparecer más adelante en el discurso. ¿Qué significa esto? Se puede escribir Lamed Aleph, Loy. Lamed Aleph significa no. Loy, no. O se puede escribir Lamed Vov. Es una letra de diferencia, una Aleph, que es la primera letra del abecedario hebreo, o una Vov, que es la 6ª letra. Lamed Vav Loy suena exactamente igual, significa a Él. Entonces la misma palabra suena de la misma manera, se escribe diferente, pero suena no o a Él. Rashi explica entonces, el versículo dice: Hu asanu veloy. Él nos hizo y no, así está escrito. Es decir, Él nos creó cuando no existíamos en el mundo, así explica Rashi. Entonces, Hu asanu, Él nos hizo veloy, y no existía nada, no existíamos nosotros tampoco. Él nos hizo cuando no existíamos. Otro comentarista un poco posterior, año 1600, Metzudas David Altshuler se llamaba, año 1600 en Europa, explica de la siguiente manera: Hu o Elohim, Él es el Señor, Él es Baal HaYeholes. Baal HaYeholes significa que es el dueño de todos los poderes, es el todopoderoso. Hu Asanu, Él nos hizo. ¿Qué significa hacer a una persona? ¿Por qué no dice Hu Baranu? Él nos creó. ¿Qué quiere decir que Él nos hizo? Porque evidentemente está haciendo referencia a otra cuestión. Él nos engrandeció, Él nos elevó. Esto significa que nos hizo, por así decir, como quien dice, hace un buen nombre en un lugar. Él nos elevó. Loy anachnu, a Él le pertenecemos, Lamed Vav, a Él le pertenecemos. Somos únicos nosotros para Él, para ser llamados su pueblo y el rebaño de su pastura.
Por supuesto que está hablando del pueblo judío. El contenido de estos comentarios es que nosotros debemos saber que solamente Dios es el único Señor, es el único que tiene poder por sobre algo. Él es el dueño de todos los poderes, todopoderoso. Él nos hizo a nosotros cuando todavía no éramos nada en el mundo. Es decir, Él nos hizo su pueblo y nos engrandeció y nos elevó. El Rebbe lo que hizo fue los tres comentarios de Ibn Ezra, de Rashi y de Metzudos David. El Rebbe los puso, digamos, en una sola frase, en un solo párrafo. Debemos comprender cuál es la intención del versículo, que el versículo dice, Deuki Avaye u Elohim. Dios es Dios. Dios es el Señor, Dios es Dios. ¿Qué quiere decir el versículo? Con seguridad que es así, y con seguridad que Él es el Todopoderoso. Esto es lo que quiere decir Dios, Todopoderoso. Estas son cosas que no es necesario siquiera decirlas. Cualquier persona entiende esto, cualquier persona siente esto. Dios es Dios. ¿Qué está diciendo? También tenemos que entender las palabras de Rashi. Uasanu veloy. Rashi dice, Él nos hizo y no. Lamed Aleph, no. Él nos hizo a nosotros cuando todavía no estábamos en el mundo. ¿Por qué esto se llama asano? Hacernos. ¿Qué quiere decir el versículo cuando dice, como preguntamos anteriormente, Él nos hizo, Él nos creó? Cuando nos hizo, ¿por qué todavía no existíamos en el mundo? ¿Qué quiere decir el versículo? Cuando uno profundiza en la continuación del versículo, o sea, cuando uno analiza todo el versículo como una unidad entero, no separándolo en partes, se puede ver claramente que cuando sabemos, el versículo empieza, Deuki Hashem Elohim, sepan que Dios es el Señor, etc. Cuando sabemos que solamente Dios es el Señor y Todopoderoso, Él es el dueño de todas las fuerzas y Él nos hizo a nosotros cuando todavía no estábamos en el mundo o no éramos en el mundo. De ahí sabemos que entonces nosotros somos su pueblo y su rebaño de pastura. Quiere decir que el final del versículo, en realidad, lo que implica es, cuando vos entiendas todas las primeras partes del versículo, que Avaye o Elohim, como vamos a ver, Él nos hizo, de Él somos nosotros o no somos nosotros, entonces ahí sabemos que somos su pueblo. 4 asuntos diferentes. El final del versículo es el resultado de todo lo que viene anteriormente. También tenemos que entender aquello que está escrito en la Toira. La Toira dice en Parshas Vaishanan, Ato Horei Salodas. Tú fuiste mostrado para saber que Avaye hu Elohim, hu ho Elohim, que Dios es el Señor, ho Elohim, etc. Y también está escrito en la misma parsha, Veyodato hayoim, vas a saber hoy, y vas a poner en tu corazón que Avaye hu Elohim, que Dios es Señor. Y también cuando Eliyahu Anovi, en el libro de Melachim, Aleph, cuando el profeta Eliyahu estaba al lado de Har Carmel en su altar, y toda una historia larga que no viene ahora al caso, el punto es que había muchos, de Kitsur, en resumen, muchos profetas del Baal, era un dios pagano de esa época, etc. Entonces Eliyahu hizo toda una muestra, digamos, pública, de que Dios es el Señor, y Baal no existe. Cada uno armó un altar, ofrendaron una vaca, un toro creo que era, y por supuesto el Baal no respondió. Eliyahu incluso se rió de los profetas del Baal, griten más fuerte, quizás está durmiendo, quizás tuvo que ir al baño, está ocupado. Entonces los profetas del Baal gritaban y se cortaban las pieles porque eso es lo que hacían. Y obviamente no respondió porque no existe. Y cuando Eliyahu hizo su ofrenda, Dios inmediatamente respondió, un fuego bajó del cielo, etc. La gente dijo, este versículo que viene ahora, Eliyahu dijo, Aneini Hashem Aneini, contéstame Dios, contéstame. Y este pueblo va a saber que que vos sos el Señor, contéstame Dios. Y cuando el pueblo judío reconoció la unicidad divina, ¿qué está escrito? Vio todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Avaye hu Elohim, Avaye hu Elohim, Dios es el Señor, Dios es el Señor 2 veces. Y aquí está escrito, en nuestro versículo, Deu ki Avaye hu Elohim, Dios es Señor. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos que entender cuál es la diferencia entre Ho Elohim, el Señor con una Hei adelante, o Elohim, sin la Hei adelante. Otra pregunta, la palabra Loi Anachnu, como expliqué anteriormente, suyo somos nosotros,
tiene una forma de escribirse y una forma de leerse. La forma de escribirse es Lamed Aleph, Loi, que significa no, y la forma de leerse es Lamed Vov. Hay muchas palabras de este estilo en la Toira entera. Kri y Ksiv. Kri es como se lee, Ksiv es como se escribe. Se lee entonces Lamed Vov, Loi, a él le pertenecemos. Evidentemente entonces en una sola palabra hay, por así decir, dos mensajes. En el Midrash Rabbah se explica este versículo. Sepan, de nuestro salmo, sepan que Dios es el Señor, de acuerdo a cómo está escrito y de acuerdo a cómo se lee. Loi, Lamed Aleph, no, es como está escrito, y Loi, Lamed Vav, es como se lee. ¿Qué dice el Midrash? Rabbi Yehuda Berab Simon dice, sepan que Dios es el Señor, Huasanu Veloi Anach, Él nos hizo y no nosotros. Lamed Aleph, no. Sepan, explica el Midrash, Rabbi Yehuda Berab Simon, explica el Midrash, que debemos saber que Dios Él mismo es el Señor. Él nos hizo a nosotros y nosotros no creamos nuestras vidas. Huasanu, Él nos hizo, y no nosotros. Esto es una explicación. Rabajo, Oimer, dice Rabajo en el Midrash, sepan que Dios es el Señor, Huasanu Veloy, Él nos hizo y suyos, la Medvav, otra explicación. Sepan que solamente Dios, Él mismo es el Señor. Él nos hizo a nosotros y suyos somos, es decir, nosotros entregamos nuestras vidas a Él. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Rabbi Yehuda explica el versículo según como está escrito. Loi, Lamed Aleph, que significa no. Debemos saber que Dios es el creador y Él nos hizo y no nosotros no creamos nuestras vidas. Y Rabajo explica el versículo de acuerdo a cómo se lee. Lamed Vav, Loi, que significa suyos. Sepan, hay que saber que Dios es el Señor, Dios bendito sea el Señor, Él nos hizo y suyos somos nosotros, a Él entregamos nuestras vidas. Ambas explicaciones de Rabbi Yehuda y de Rabajo explican el comienzo del versículo, es decir, sepan que Dios es el Señor, de la misma manera. La primera parte del versículo no cambia en ninguna de las dos explicaciones, hay que saber que Dios es el Señor. Y cuando sabemos que Dios es el Señor, entonces ahí llegamos a un conocimiento que nosotros, su pueblo, Israel, somos Amo y Betzemarizo, y el final del versículo. Somos su pueblo y el rebaño de su pastura. Solo que Rabbi Yehuda y Rabajo explican la mitad, digamos, del versículo, una parte intermedia del versículo. Huasanu veloy anachnu, Él nos hizo y no nosotros, o si no, suyos, de acuerdo a cómo se lee o de acuerdo a cómo se escribe. Este es el primer capítulo. Kitsu, resumen. Preguntamos cuál es la explicación de que Avaye Hu Elohim. Dios es el Señor. Aparentemente es una pregunta, es una frase que no tiene sentido. Dios es Dios. Y dijimos que solamente Dios es el Señor. Él es el dueño de todas las fuerzas, o sea, todopoderoso. Y preguntamos cuál es la explicación de Huasanu Veloy. Él nos hizo y no. Él nos hizo nosotros cuando todavía no existíamos en el mundo, como decía Rashi. En la Toira y en el reconocimiento en Har Carmel de la historia de Eliyahu Hanovi, encontramos a Vayehu Ho Elohim con una Hei adelante. Dios es el Señor, no Dios es Señor. Y acá está escrito Dios es Señor. Y dijimos que hay una forma en que está escrito el versículo, una forma en que se lee el versículo. Loi es no, así está escrito. Y se explica de acuerdo en el Midrash, de acuerdo a Rabbi Yehuda y Rabajo. Rabbi Yehuda explica la parte Loi de no, como que no es, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, y Rabaja explica Loi a él entregamos nosotros nuestras vidas. Segundo capítulo. Cuando profundizamos en conocimiento profundo en el contenido del versículo Deu ki avaye hu Elohim, sepan de nuestro salmo 100, sepan que Dios es el Señor, vemos que llegamos acá a la expresión de 4 asuntos en los cuales uno debe tener yedía. Deu significa das, conocimiento. Hay 4 asuntos en los cuales uno tiene que saber, y los tiene que tener claros. Cuando uno tiene claros estos 4 asuntos, llegamos al final del versículo. Y vamos a ver que el rey va a leer el versículo justamente al revés. Por cuanto es el final del versículo, es Amo y Betzemarizo, y somos su pueblo y el rebaño de su pastura, por eso, entonces, podemos llegar a los otros asuntos del versículo. Vamos a ver. Deu, debemos saber qué significa das, conocimiento. Se refiere a la profundización, al análisis exhaustivo, por así decir, isboinenus, meditación profunda, con explicaciones y comprensión clara de lo que uno está estudiando. Esto es das.
No es simplemente, ¿sabes cuánto es 1 más 1? Sí, 1 más 1 es 2. No solamente este el asunto, sino que uno tiene que entender esto con pruebas, con comprensión profunda del asunto. Los 4 asuntos del versículo, en los cuales el versículo mismo dice que tenemos que tener das, conocimiento, son que Havaye hu Elokim, Dios es Señor, que Él nos hizo, es el segundo asunto, Loi, no, o Loi, a Él somos nosotros. Este es el tercer asunto. Y el cuarto asunto, Amo y Betzemarise, somos su pueblo y el rebaño de su pastura. Son 4 asuntos entonces. Cada uno de estos 4 asuntos tiene una explicación específica, precisa, una explicación precisa, que se le aplica el asunto de U. De vuelta, Das dijimos que era una comprensión profunda de un asunto, no simplemente saber el asunto superficialmente. Entonces, si hay 4 asuntos en el versículo, que Dios es el Señor, que Él nos hizo, que no, o que no nos hicimos nosotros mismos, o a Él le pertenecemos, este es el tercer asunto, y el cuarto asunto, que somos su pueblo, por cuanto la primera palabra del versículo es Deu, que dice que 4 asuntos debemos saberlos en forma profunda, debemos entenderlos con profundidad. En las palabras del discurso, estos 4 asuntos se aplica el mandato Deu, sepan, es decir, mediten, es una orden, Deu, sepan, mediten en esto en profundidad y van a llegar a un conocimiento verdadero de cada uno de estos 4 asuntos. Estos 4 asuntos en el versículo están unidos en forma ordenada, no es así nomás, que mencionó 4 cosas, no importa. Cada asunto en la Toira es preciso y específico, incluso el orden es Toira propiamente dicho. El primer asunto explica el asunto que tiene adelante. Vamos a ver. El primer asunto que aparece y más fundamental es, sepan que Havaye hu Elokim, Dios es Señor. La palabra de la palabra sepan, es totalmente diferente de la palabra he'eminu, crean, tengan fe en que Dios es Señor. No dice eso el versículo. El versículo dice sepan, de hecho, entre paréntesis, Maimónides, Rambam empieza todo su libro de Mishneh Torah, todas las leyes de la Torah, que Yesoida es de Amuda Jochmes, el fundamento de todos los fundamentos y la columna central de todas las sabidurías es, hay que saber, hay que saber que hay una existencia primaria, saber que hay una existencia primaria. El Rambam no dice tener emuna, eminu, le'amin, creer, tengan fe, no. El Rambam dice, hay que saber, das, leida. Entonces, volviendo al discurso, la palabra Deu significa sepan, no dice crean, tengan fe. Es una expresión, emuna es una expresión emino es una expresión de emuna, fe. Es decir, que la introducción a la fe es el conocimiento. De vuelta, el versículo dice Deu ki havai Elokim. Esto es la forma de preceder, es una preparación para la fe. Entonces tenemos que entender qué significa la fe. La fe se basa solamente a través de una preparación, la fe se sostiene a través de una preparación de comprensión en todo aquello cuanto uno es capaz de comprender. Es decir, en general, esto es una actitud, un enfoque general. El judaísmo no dice, callate la boca, no entiendas nada, fe, y otra cosa, todo lo contrario. Todo lo contrario. Uno debe llevar su mente tanto cuanto se pueda. Y debe entender las cosas de la mejor manera posible, con todos los tipos de explicaciones posibles, etc. Llega un punto en el cual ya no podemos comprender más, o porque no tenemos capacidad nosotros mismos, o porque el ser humano no tiene capacidad. Somos finitos, somos limitados, y Dios es infinito. Llegado a este punto, entonces hay que tener fe. Vamos a ver a qué se aplica la fe específicamente. Pero el punto es que uno tiene que conocer, uno tiene que entender. Y toda esa comprensión eleva la fe. Por eso está escrito en diferentes lugares, sobre emuna, en los salmos, en los tehilim. Hay que nutrir la fe. ¿Qué significa nutrir la fe? Nutrir la fe quiere decir que al principio, cuando uno es muy básico, pues tiene que tener fe a todas las cosas, como está escrito, Pesi Yable Holdaban. Un tonto cree todas las cosas. ¿Qué significa que un tonto cree todas las cosas? Que por cuanto es un tonto y no es capaz de entender y conocer, entonces tiene que aplicar fe a todas las cuestiones. No hay cuestión en la cual no tiene que aplicar fe, porque no es capaz de entender nada. Paréntesis, la Gemara, el Talmud dice, Pesis de Moishe Rabbeinu. Se refiere a Moishe. ¿Cómo Moishe? Moishe Rabbeinu
hablaba con Dios, más elevado, etcétera. Quiere decir que el tajlis, el objetivo final y absoluto, es que uno puede aplicar la fe incluso a todas las cosas. Pero esto es un nivel, Moshe Rabbeinu, sea lo que fuera que quería decir la fe para Moshe Rabbeinu, porque él hablaba con Dios. Entonces, no sé. Cerramos paréntesis, seguimos la cuestión. El punto es que el conocimiento hace que se nutra la fe, que se vaya elevando, que uno empezó a entender ciertas cosas a las cuales ya no necesita aplicar más la capacidad de fe, porque ahora lo entiende. Entonces la fe se aplica a algo más elevado. Luego, cuando entiende esa cosa más elevada, la fe se aplica a algo más elevado, y así sucesivamente. Entonces, la fe se sostiene solamente a través de la preparación, de la comprensión de todo aquello que uno es capaz de comprender. ¿Por qué? Porque efectivamente la fe es solamente en aquello que el intelecto humano no puede captar. Está de más decir que los judíos simples, los débiles en el estudio de Torah, o sea que no son capaces de entender Talmud, Kabbalah, mística, Hasides, su fe en Dios y en su Torah es una fe completa, porque no está manchada, por así decir, por ninguna cosa de comprensión, tiene una fe absoluta. Porque no entiende nada, como dijimos, un tonto tiene fe en todas las cosas. Pero aquellas personas que estudian Torah, para ellos la comprensión es una preparación para la emuna, para la fe. El concepto de emuna, el concepto de fe, no es como la gente piensa, que la fe es en el hecho de que Dios creó el mundo y creó todas las criaturas y los cielos y todas las criaturas de los cielos, los ángeles y las almas, y le da vida a todas las cosas y conduce su mundo de acuerdo a su voluntad divina. Esto no es fe. Ellos cometen un error muy grande. Esto no es emuna, esto es das. Esto uno lo puede entender, lo puede comprender intelectualmente, racionalmente. Una persona puede entender claramente que de él mismo, bendito sea, se creó todas las cosas. Y Él es el que da vida y conduce según su voluntad divina toda la tierra, los cielos y todas las criaturas de los cielos, los ángeles, las almas, etc. Como está escrito, de mi carne voy a percibir divinidad. Del cuerpo mío y la interacción entre el cuerpo y el alma, como vamos a estudiar, yo puedo ver el ocus, puedo entender cómo Dios interactúa con el mundo. En un midrash que se llama Avos de Rabbi Nosson, el Pirkei Avos, digamos, la ética de nuestros padres, pero una versión un poco más ampliada, bastante más ampliada, Avos de Rabbi Nosson, así se llama, ahí está escrito que el hombre es un pequeño mundo, y el mundo es un gran cuerpo. El mundo que nosotros conocemos. Una persona puede aprender de su vida corporal, de él mismo, propia vida corporal, cómo funciona el alma, y da vida al cuerpo. De la misma manera puedo entender a través de esto, de mi besar y de mi propia carne, puedo entender la interacción entre mi alma y mi cuerpo, cómo Dios interacciona con el mundo. El cuerpo es dirigido por el alma, de manera tal que no solamente la vida de las uñas se fluye, digamos, del alma, de las fuerzas del alma, sino que cualquier movimiento básico, más simple y más pequeño en el cuerpo de la persona, también surge del alma. Es dirigido por el alma. De la misma manera en el mundo, que es un gran cuerpo, no solamente que Dios bendito sea creó el mundo y le da vida, sino que cada ocurrencia, por más pequeña que sea en el mundo, todo proviene de Dios. Este es el concepto de Ashgaha Protis, providencia divina particular, que el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, tanto explicó. Y el Alter Rebbe explica en el Tanya también, en la segunda parte, etc. Entonces, todo esto es algo que uno puede comprender. De mi propia carne puedo entender cómo Dios se relaciona con el mundo y cómo el alma se relaciona con el cuerpo. El concepto de emuna es, entonces, ¿a qué se refiere la fe? A la unicidad de Dios. El hecho de que Dios es uno. Esto es algo racional también, como está explicado en varios farim, en diferentes lugares, en Joivos Alevoves, en los deberes del corazón, el primer shar, el primer portal del libro, etc. Achdus Hashem, la unicidad de Dios. ¿Qué significa la unicidad de Dios? Que Él, bendito sea, es todo y todo es Él. Que aquí el Rebbe no explica, pero son dos expresiones que da para explicar muchísimo. En resumen, son dos expresiones que en realidad son en Yiddish. Acá están en hebreo, pero en Yiddish es que Él es todo. ¿Qué significa? Der Eibishter ist alles. Dios es todo. Y hay otra expresión, es alles ist der Eibishter. Todo es Dios. No es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo? Cuando decimos que Dios es todo, lo principal, el enfoque es Dios. Y Él es el que crea todo. Y cuando decimos al revés, todo es Dios, lo que estamos diciendo es todo existe, está aquí. Yo tengo que llegar a la comprensión intelectual, racional, trabajar, etcétera, para entender que surge de Dios. Son dos enfoques, por así decir, de donde uno empieza, dos enfoques de entrega a Dios. Pero bueno, el punto es entonces que este es emuna, esto es fe. Que todo lo que yo veo a mi alrededor, que es algo material y concreto, existente, esto no es más que Dios. El alma y el cuerpo son criaturas diferentes, solo que, por la voluntad de Dios, el alma da vida al cuerpo. Pero Dios, bendito sea, y todas las criaturas físicas y espirituales no son dos cosas diferentes como alma y cuerpo, son una. Están unificados, porque Él es todo. Y esto es fe. Esto no es algo que uno pueda comprender racionalmente. Podemos explicar, pero no podemos comprender racionalmente. Y esta es la idea de Havayehu Ha-Elohim. Esto es lo que significa que Dios es el Señor. El nombre Elohim, cuando uno suma las letras del nombre Elohim, suma 86. Cuando uno suma las letras, cada letra en el lenguaje hebreo tiene un número. Cuando uno suma las letras de la palabra Hateva, la naturaleza, también suma 86. Elohim es Hateva. Es decir, es una expresión divina que da fuerza y crea toda la naturaleza, las cosas materiales, concretas que nosotros conocemos. La creación entera es Havaye. Havaye es un nombre de Dios de 4 letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, que representan Haya, Hoi, Vevehie. Fue, es y será. El tetragramaton representa aquello que trasciende tiempo y espacio. Fue, es y será, todo al mismo tiempo. Por el otro lado, Elohim representa la creación, limitación. Havaye es ilimitado, Elohim es limitado. Entonces tenemos que saber que Havaye es Elohim. Ahora tiene otro sentido. No estamos diciendo que Dios es Dios. Ok, obvio que Dios es Dios. Por eso se llama Dios. Sino que aquí la cuestión es que esta expresión infinita y limitada que es Havaye, de vuelta, Yud, Kei, Vav, Kei, tetragramaton, Haya, Hoi, Bebei, fue, ese será, esta expresión infinita de Dios es el creador, y el nombre Elohim, que representa la naturaleza, son una sola cosa. Esto es Havaye Hu Elohim. Este es Dios, es el Señor. Dios es lo infinito y lo finito son una misma cosa para Dios. ¿Y esto no se entiende? Claro que no. Fe. Emuna. Sin embargo, el versículo dice vamos a ver. Havaye Hu Elohim. ¿Qué significa Havaye Hu Elohim? Aquí el Rebbe está explicando qué significa con la Hei o sin la Hei. Havaye Hu Ha Elohim significa que aquello que es infinito es exactamente lo mismo que aquello que es finito. De hecho, hay una expresión famosa en Avodas HaKodesh, un libro de un rabino, año 1550, un poco antes, Meir Ibn Gabbai, escribió que así como Dios tiene fuerza en lo infinito, Dios tiene fuerza en lo finito también. Porque si vos vas a decir que alguna de las dos cosas no se aplican, que Dios es solamente infinito, o que Dios es solamente finito, vos estás restando en la plenitud de Dios. Dios es todo. Lo finito y lo infinito y al mismo tiempo. ¿No es racional? Bueno, fe. Esto es Havaye Hu Elohim. Aquella expresión de Dios infinita, Él mismo es la naturaleza. Havaye Hu Elohim sin la Hei, Dios es Señor, significa que el nombre Havaye, que representa Rahamim, la misericordia divina, se inviste en el nombre Elohim, que significa Din, juicio. Pero la intención es no hacer juicios, sino todo lo contrario. La intención es ser misericordioso. Porque Él es el Todopoderoso, que puede actuar en forma opuesta, puede hacer dos cosas opuestas a la vez, y puede hacer que esas dos cosas opuestas, lo infinito, lo misericordioso y la justicia, se expresen al mismo tiempo para llevar adelante la intención suprema de la creación. De hecho, entre paréntesis, de vuelta, como dije antes, cada una de estas cosas requiere una explicación amplia en sí misma, etc. El primer versículo de la Toira de la creación es Breishis bara Elohim. El comienzo de la creación fue el nombre de Elohim. Cuando la Toira vuelve a relatar, si no me equivoco, en el capítulo 2 del Breishis, vuelve a relatar el proceso de la creación, dice: en el día que creó Havaye y Elohim, la tierra y los cielos. Pero no dijimos que era Elohim. Entonces explican nuestros sabios que al comienzo Dios pensó crear el mundo con Midas Adin,
con justicia, que solamente funcione con rectitud. Lo que está bien, lo que está mal, chao, fuera del mundo. Pero vio que el mundo no se iba a sostener, entonces Shite por mí asoció al mundo Rahamim, misericordia. Y por eso empieza diciendo Elohim, solamente con din, con justicia, con rectitud, y terminó diciendo Avay Elohim. Terminó diciendo misericordia y justicia. El punto es que ambos juntos sirven a la kavana, a la intención divina de toda la creación, que se revele la presencia de él en el mundo, etc. Entonces, volviendo un poquito para atrás, antes de seguir adelante, el primer asunto del versículo es Avayehu Elohim. Dios es Señor. ¿Qué diferencia hay entre Avayehu Elohim y Avayehu Ha Elohim? Y Dios, ¿qué diferencia hay entre Dios es Señor y Dios es el Señor? Cuando decimos Dios es el Señor, Avayehu Ha Elohim con una Hei, esto se refiere a que lo infinito y lo finito son una cosa. Y esto es algo que uno tiene que tener emuna. No queda otra que tener fe sobre este asunto, porque no es comprensible. Como dijimos, Él es todo y todo es Él. Perfecto. Pero el versículo nuestro dice hay que tener das, hay que tener conocimiento. Entonces no puede estar hablando de este concepto de Avayehu Elohim, Dios, lo infinito y lo finito son la misma cosa, porque el versículo nos está mandando a entender. Entonces, ¿qué es lo que nos está mandando a entender? Avayehu Elohim, sin la letra Hei. Que misericordia y justicia, rectitud, funcionan al mismo tiempo. Van de la mano, por así decir. Quizás como un ejemplo nada más, y solamente un ejemplo, porque nosotros somos seres humanos y tenemos nuestras limitaciones, etc. Pero quizás como un ejemplo podríamos decir que una persona no decimos que la persona es culpable, una persona que le están inculpando de alguna cuestión y tiene un juicio, etc. Toda persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. No decimos al revés. Toda persona es culpable hasta que pruebes que es inocente. No es al revés. Toda persona es inocente hasta que pruebes la culpabilidad. Y esta es la idea de la justicia. Hay una culpabilidad. Hay una posibilidad de culpabilidad. Claro que sí. Pero el enfoque hacia toda persona es que es inocente. Esto es Rahamim, es misericordia. Si solamente hubiese justicia, digamos, rectitud en el mundo, severidad en el mundo, entonces todos somos culpables. Al revés, probame que no sos culpable. De alguna cosa debes ser culpable seguramente. Entonces Dios mezcla, por así decir, misericordia en el mundo. Somos todos inocentes hasta que pruebes que sos culpable. Hasta que el juicio pruebe, etcétera, etcétera. Es un ejemplo nada más de esta idea de cómo se mezclan Rahamim y Din. Misericordia y justicia, rectitud, para, en las palabras del discurso, llevar adelante la intención suprema. Este es el primer asunto del versículo nuestro Maimar, de Uki Avayehu Elohim. Esto sí es algo que uno puede comprender, como dimos el ejemplo recién, de la culpabilidad y la inocencia. Esto sí es algo que la Torá nos puede mandar a decir, pensá en esto. Cómo está mezclada la misericordia divina en cada una de las ocurrencias en el mundo. Todo lo que ocurre es para bien, como decía Rabbi Akiva, todo lo que Dios hace lo hace para bien, o como decía Nahumish Gamzu Letoiva, esto también es bueno. Diferentes ideas que al fin y al cabo uno puede pensar y meditar, etcétera, profundizar, y va a entender que Avayehu Elohim, que todo aquello que nosotros vemos como justicia, como severidad, etcétera, BMs en realidad tiene en su interior Rahamim, misericordia, como un padre que está, por así decir, castigando a su hijo para que para que siga en el buen camino. El castigo no es el castigo por sí mismo. Te voy a castigar porque tengo ganas de castigar, porque estoy frustrado. No, para dirigir y para enderezar el comportamiento del chico. Entonces es Din o es Rahamim. Es Rahamim. Es misericordia, pero se expresa en forma de Din, en forma de justicia. Avanzamos. Ese era el primer asunto del versículo. El segundo asunto del versículo era Huasano. Él nos hizo, está escrito en el Midrash, que el pensamiento de Dios, bendito sea, al respecto del pueblo judío, el pensamiento del pueblo judío precedió a cualquier otra cosa en la creación divina. Esta es la intención de Huasano. Él nos hizo. Es decir, como decía Rashi, que cuando no estábamos en el mundo, cuando no existíamos en el mundo, Él nos hizo. Es decir, cuando no existía nada absolutamente en el mundo, lo primero que Dios pensó es que tiene que haber un pueblo judío en la tierra de Israel, en el mundo entero, cumpliendo Torah y mitzvos. Esto es lo que significa también el primer versículo, como dijimos anteriormente también, de Breishis, para Elohim Breishis, es Beis Reishis, por dos cosas fundamentales. Dios creó el universo entero
¿Cuáles son las dos cosas que son llamados reishis en la Toira? El pueblo judío y la Toira. Es decir, que el pueblo judío estudie Toira y difunda Toira, etc. Esta es la kavana, esta es la intención de la creación entera. ¿Por qué? Porque justamente a través de esto se genera la intención divina de tener una morada aquí abajo en el mundo. Esto es lo que él quería. Así creó el mundo entero, con esta intención de ser revelado y ser conocido aquí abajo en el mundo. Y aquellos que tienen que llevar, por así decir, la bandera del conocimiento de Dios son el pueblo judío, que tiene que ser luz para las naciones, etcétera, etcétera. Entonces, continuando con el versículo, con esto mismo, de que Él nos hizo, ¿qué significa que nos hizo? Podría haber dicho que nos creó, no, porque está hablando del pensamiento primordial, no está hablando de creación. Creación ya es un nivel inferior, por así decir, en los pasos creativos. Pero primero tuvo que haber un pensamiento, es como una persona que va a construir una casa, no se lanza directamente a poner ladrillos y a poner columnas y cemento y tira por todos lados. Hay un plan, hay un pensamiento previo, hay un plano, hay una idea, y recién después uno va con los ladrillos y el cemento, etc. Entonces aquí pasa lo mismo. ¿Por qué el versículo dice Huasanu? Él nos hizo, hablando del pueblo judío, porque Él nos pensó primordialmente, antes de la creación. Él ya nos tenía pensados. Y con esto, de habernos pensado, continuando con el otro comentario, Metzudas David, Él nos engrandeció y nos elevó a través de ese pensamiento primordial antes de toda la creación. Este es el segundo asunto del versículo. Tercer asunto del versículo, Loi Anachnu. Es decir, no, nosotros no nos creamos en nuestras propias almas, sino que Loi Anachnu, hacia Él somos nosotros. Las dos explicaciones con Aleph, Lamed Aleph es no, Lamed Vav es a Él. A Él nosotros pertenecemos, nosotros tenemos que entregar nuestra voluntad y acercarnos a Él mismo, entregarnos a Él, sacrificarnos para ser parte de Él, etcétera, etcétera. Entonces ahí, cuando tenemos estas tres cosas, es decir, entendemos, porque empieza el versículo de entendemos que la misericordia divina está fundida, por así decir, dentro, junto con la justicia y la rectitud, y entendemos que Él nos pensó desde el comienzo de la creación, incluso antes de la creación, y entendemos que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, y a Él nos pertenecemos, y a Él tenemos que entregarnos. Continuamos con el Maimar, con el discurso, esto mismo, que nosotros podemos captar el Elokus, divinidad, y sentir el Emes, sentir cuál es la verdad del mundo, que solamente Dios es el Señor, el Todopoderoso, y todo le pertenece a Él. Esto, ¿por qué es así? Por el final del versículo. Amo y Betzemarice, porque somos su pueblo y su rebaño de pastura, espiritualmente hablando y materialmente hablando. Entonces, cada una de las cosas del versículo, ¿por qué son así? Porque somos efectivamente su pueblo, el pueblo elegido. Ata Bejortano, tú nos elegiste de entre todas las naciones, etc. Esto es lo que genera que uno pueda entregarse a Dios. Vamos para atrás en el versículo, uno pueda entregarse a Dios, uno pueda entender que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, uno pueda ser consciente de que el pensamiento divino sobre el pueblo judío, Kat Malakoil, vino antes que cualquier otra criatura, porque tiene esa misión el pueblo judío, etc. Y esto nos va a permitir entender que cualquier ocurrencia en el mundo, por más que se vea como algo de din, de justicia, de severidad, de rigor divino, etc., en la práctica es Havaya Uelekim. En su interior tiene misericordia divina. ¿Y para qué está mezclada esa misericordia divina con el din? ¿Y para qué vemos ese din, esa justicia en el mundo, rectitud, etcétera? Severidad. ¿Para qué? Porque esto es lo que lleva a que se cumpla la intención divina de la creación entera, que es tener una morada para Dios aquí abajo en este mundo material. Kitsur, vamos al resumen del segundo y último capítulo. Explicamos que Deu, sepan, significa profundizar en la comprensión del estudio. Y en este versículo en el Salmo, la intención de Deu, sepan, son cuatro cosas. Que Avaye Hu Elohim, Dios es Señor. La segunda cosa es que Él nos hizo. La tercera, a Él y no nosotros. La cuarta es, somos su pueblo y rebaño de pastura. La comprensión es una preparación para Emuna. Como dijimos, Re'ei Emuna, hay que nutrir la fe y elevarla a través de entender cada vez cuestiones más profundas. Esto, Dios, bendito sea, creó todas las cosas
todos los mundos, con todas las criaturas, las almas y los ángeles, etcétera, y da vida y conduce a todas las cosas según su voluntad. Esto lo puede entender un hombre, una persona, de su propia vida material. Emuna, la fe, ¿a qué se aplica? A que hu akoil, él es todo, vakolhu, y todo es él. Que tengamos el shus, el mérito de poder profundizar en estos asuntos, de poder aplicar estos asuntos y de poder sentir en la práctica el okus, mi besaria hazelekad, en mi propia carne puedo percibir divinidad con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.